Queridos hermanos y amigos de Saravena, del Caribe colombiano, del noreste, la Asociación del Noreste, pastores, hermanos de Arauca, Arauquita, apreciados jóvenes, les saluda en esta hora el pastor Jean-Pierre García, pastor de el distrito de Saravena, de Redención, pastor del distrito de Redención en la ciudad de Saravena. Para mí es un gozo poderles saludar y desearles las mejores bendiciones de Dios a cada uno de ustedes. Estamos haciendo la apertura a una campaña evangelística. Hoy estamos dando inicio a esa campaña evangelística. No te la pierdas. Esta campaña está titulada "En Jesús está la respuesta". Hay algo extraño y es que yo no soy el evangelista de esa campaña. Hay un pequeño que realmente de pequeño no le vio nada cuando de predicar se trata. No te puedes perder esa campaña. Estará con nosotros el niño Santiago Macías Carvajal. Él estará predicando cada día a través de las redes sociales. Así que te invito para que a partir de hoy en la noche tú estés conectado a través de Facebook, a través de YouTube, viendo la campaña evangelística titulada "En Jesús está la respuesta". Y seguramente me está viendo alguien en esta hora que no sabe qué hacer en medio de la crisis que está viviendo. Seguramente hay alguien que ha perdido el trabajo. Seguramente me estás viendo tú que has perdido tu familia. Seguramente has perdido un ser querido por culpa del COVID-19. Seguramente estás desesperado, a punto de caer en una depresión terrible. No sabes qué hacer. Has ido a los médicos. O posiblemente has visitado incluso a los brujos. Has gastado dinero. No sabes qué hacer. Hoy y durante toda esta semana, te invito a participar de la campaña evangelística. En Jesús está la respuesta. No encuentras respuesta a tu problema. ¿Crees que no hay esperanza? ¿Crees que el mundo ha caído en un caos terrible? Ahora te invito para que vayas a Jesús, porque en Él está la respuesta. Él es la salida que tú necesitas. Y hablando de tal vez virus, la reflexión de hoy la he titulado ¿qué virus tengo yo? ¿Y te has hecho tal vez esa pregunta alguna vez? ¿Qué virus tengo? Ese es el título de la reflexión de hoy. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Pero antes de ir a la palabra de Dios, yo te invito para que pidamos la dirección de Él a través de la oración. Oremos. Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra. Pedimos la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 30. La palabra de Dios dice así, versículo 30 y 31. Vamos a leer esos dos versículos. Saliendo de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera,
pues enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Tal vez una noticia triste para los discípulos. Cuando llega el tiempo de vacaciones y llegamos a casa y nos reencontramos con nuestra familia, familiares, y esos abrazos vienen, abrazos van, y todo el mundo feliz porque llegó el tío, llegó el papá, llegó el hermano, y todos contentos porque ha llegado alguien que estaba lejos. Pero cuando llega, estoy hablando por ejemplo el mes de diciembre, todo el mundo está feliz porque recibe a los que estaban lejos. Pero cuando llegan por ahí los primeros días de enero, entonces se acercan los padres o las personas a las que vamos a visitar y nos hacen esta pregunta: ¿cuándo te vas? Ahora comienzan a entristecerse, la alegría comienza a irse del rostro. Y la pregunta que siempre le hacen: oye, ¿cuándo viajas? ¿Cuándo viajas? Bueno, tal vez sea porque quieran que ya usted emigre, ¿no? O puede ser que no quieren que se vaya. Bueno, alguna razón deben tener para preguntar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de mis padres, me preguntan: Jean-Pierre, ¿cuándo viajas? No, tal día viajo. Y comienza, veo en el rostro de mis padres esa tristeza de que su hijo tiene que partir, tiene que irse otra vez a su lugar de trabajo. Los discípulos tal vez estaban aquí y reciben una noticia. Jesús les dice a ellos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y será muerto, lo matarán. Esa era la triste noticia que estaban enfrentando los discípulos de Jesús. Y ellos comenzaron a entristecerse por eso. Se pusieron muy tristes porque Jesús ahora les está diciendo que lo van a matar, que Él los va a dejar. Y ellos no querían que su maestro los dejara. Para nada. Ellos querían estar siempre con su maestro. Pero ellos pensaron tanto en la tristeza en ese momento que olvidaron las palabras siguientes en este versículo. Y dice así: pero después de muerto, al tercer día resucitará. Mira, no hay razón para que tú vivas quejándote todo el tiempo. Hay una razón para ser feliz. Porque ahora los discípulos se concentraron únicamente en que su maestro los iba a dejar. Y se entristecieron. Pero sabes que la tristeza de ellos no era únicamente porque Jesús los iba a dejar. Ellos ni siquiera habían entendido lo que Dios les estaba diciendo en ese momento. No habían entendido la palabra de Dios. Y habían caminado tanto tiempo con Jesús. Pero no habían entendido. No sabían ni qué era lo que Jesús les estaba diciendo. Así que realmente, la tristeza de los discípulos no era porque Jesús iba a morir. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué era lo que entristecía a los discípulos? Versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Versículo 33, interesante. Cuando llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Los discípulos ahora se habían dado cuenta. Jesús les había dicho:
vamos de aquí. Y ellos iban camino a Jerusalén. Y Jesús les está diciendo que en Jerusalén lo iban a agarrar y lo iban a matar y lo iban a crucificar y ellos iban a quedar solos. Jesús les habló claro, pero no entendían la palabra de Dios. Realmente, apreciado hermano y amigo, los discípulos durante 3 años habían caminado con Jesús, pero no habían tenido relación con Dios, no habían tenido relación con Jesús. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Has caminado? ¿Llevas 20 años, 30 años, 5 años? Pero todavía no has tenido una relación viva con la palabra de Dios. Y probablemente estás pasando por una prueba y no entiendes la prueba que estás pasando. Pero ¿sabes por qué no entiendes? Porque tú no tienes una relación directa con Dios. Y los discípulos, como no tenían una relación directa con Dios, es interesante lo que sucedió aquí. Porque ellos que no tenían una relación directa con Dios, iban caminando con Jesús hacia Capernaum. Pero el texto nos dice que Jesús entró a Capernaum. Jesús llegó a Capernaum, llegó solo. Llegó primero que los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque ellos ahora dejaron de caminar cerca a Jesús. Mira, cuando tú dejas de caminar cerca de Jesús, entonces nace en ti el espíritu de rivalidad. En tu corazón comienza a crecer ese espíritu de rivalidad. Y llevas 20 años en la iglesia y comienzas a decir: es que yo tanto tiempo en la iglesia y no me han nombrado anciano. Yo quiero ser anciano de iglesia y yo quiero ser el tesorero de la iglesia y yo quiero ser el director de diáconos de la iglesia y yo quiero ser esto y Dios, yo quiero esto y yo quiero ser esto. Mira, Dios no llama a hombres que se autonombran. No, Dios está llamando a hombres que se dejan llamar por Él. Dios no quiere que tú te postules para ningún cargo en la iglesia. Eso no engrandece. Y como diría un amigo, eso no salva. Eso no salva. ¿Para qué buscar un cargo? Eso no salva. Antes, si no lo ejerces bien, puedes estar en peligro. Así que si no lo tienes, no te pierdes. Y si lo tienes, no te salvas. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para tener una relación con Él, directa, viva, todos los días a través de su santa palabra. Los discípulos, como habían perdido la relación con Jesús, ellos dejaron que Jesús se fuera un poquito allá adelante y ellos quedaron rezagados y fueron caminando y caminaban, pero más lento, y caminaban lento y lento y lento para que Jesús se alejara y ellos poder platicar lo que querían y qué era lo que ellos querían. Mira, cuando Jesús les preguntó, ¿qué es lo que están discutiendo ustedes? El versículo 34 nos dice que ellos callaron. ¿Y por qué callaron? Mira lo que ellos habían discutido durante el camino. Porque por el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Los discípulos tenían el virus de la grandeza. Ellos querían hacerse grandes. Y yo me los imagino ahí el uno diciendo: mira, no, es que yo tengo que ser el secretario de gobierno.
No, 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 es que yo tengo que ser el jefe de planeación. No, 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 es que yo tengo que ser el vice. No, 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 es que yo tengo que ser el teso. No, es que yo tengo que ser. Y yo me imagino allí todos los discípulos discutiendo, buscando, tratando de ganar honores terrenales. Pero sabes, eso sucede únicamente cuando permanecemos rezagados de Jesús. Eso sucede únicamente cuando nosotros no tenemos una estrecha relación con la palabra de Dios. ¿Por qué le sucedió a los discípulos? Porque ellos se apartaron. Jesús les había explicado claramente. Jesús les decía a ellos: miren, señores, discípulos, siéntense aquí. Mire, el texto nos dice que Jesús entró y no quería que nadie lo supiera, porque Él quería estar a solas con sus discípulos. Porque Jesús quiere estar a solas contigo, querido. Porque Jesús ha dicho así en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué dejas que Jesús siga llamando y llamando y llamando y no respondes al llamado de Jesús? ¿Hasta cuándo permitirás que el llamado de Jesús sea vano en tu corazón? ¿Hasta cuándo? Es hoy, es el momento, es ahora. Cuando te invito para que tú busques un pastor en el lugar donde te encuentras. Comunícate con nosotros si estás en Saravena o en cualquier lugar. Escríbenos. Pero busca a Jesús. La mayor necesidad que tienes en tu corazón es acercarte a Jesús. Y tú, apreciado hermano, ¿hasta cuándo estarás en la iglesia permitiendo que pasen tema sobre tema, sermón sobre sermón, y tú te disfrutas los sermones? Sí, que sermón tan bonito, ay, que mira esto, ay, qué programa tan bonito, que la iglesia, que esto, pero realmente no tienes una relación con Dios. Jesús les explicó claramente a los discípulos que Él iba a ir a Jerusalén. Pero mira, cuando le dijo a los discípulos que Él iba a ir a Jerusalén, que debían ir a Jerusalén, en ellos se reavivó, se reanimó la idea de que este era el momento para coronar a Jesús como rey de Jerusalén, como rey de los judíos, y entonces ellos tomarse el poder. ¿Entiendes lo que la Biblia está diciendo? Mira, aunque Jesús les estaba hablando de la vida eterna, ellos tenían su mirada puesta únicamente en las cosas de la tierra. Hoy Dios nos está llamando para que miremos hacia el cielo. Ellos tenían sus planes únicamente en la tierra. Apreciado amigo y hermano, estamos llegando a la parte final de la historia de este mundo. Hemos llegado al tiempo del fin. Y hoy debes tomar decisiones para con Dios. Apreciado hermano, ¿eres consciente de lo que el mundo está viviendo? ¿Por qué no tener una relación con Dios directa? ¿Por qué dejar de lado la palabra de Dios para estar alimentándote de los videitos que salen por el internet? Si tienes una duda de lo que estás viendo, ve a la palabra de Dios, ve al espíritu de profecía, estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios. Algunos están diciendo que ya se viene el último orden mundial, que Jesús viene pronto, pronto. Cuando hablo, sí, Jesús viene pronto, es verdad. Pero algunos están diciendo que ya estamos en los últimos 7 años de la historia de este mundo. Y yo le pregunto a ti, yo te pregunto a ti y a esa persona que anda diciendo eso: ¿de dónde sacas tú esa idea? ¿Acaso no has entendido que la hora y la venida del día, la venida de Jesús, nadie lo sabe? La Biblia lo enseña. Entonces, apreciado hermano, debido a que tenemos una mala relación con Dios, debido a que vivimos rezagados de Jesús y Jesús va adelante y nosotros atrás, entonces nosotros vivimos en medio de la duda.
entonces vivimos en medio de la discordia en la iglesia, entonces vivimos en medio del egoísmo. Pero me llama bastante la atención al volver aquí al texto, que Jesús, cuando les pregunta, ¿qué discuten ustedes? No, es que están discutiendo entre, a ver, ¿quién es el mayor? Y mira ahora lo que Jesús hace con ellos. Jesús era un maestro por excelencia. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ah, ¿tú quieres grandeza? Tienes que comenzar de abajo. ¿Me vas a decir que las palmeras nacieron grandes y que ellas se siembran así grandes? Y tú las miras y ves los cocos allá arriba bien altos, y que ellos desde el principio alguien llegó y pum, y plantó allí una palmera, y tú miras no, las palmeras grandes iniciaron debajo. Así debe suceder con el ser humano, no buscar grandeza para sí. Jesús les dijo: el que quiera ser el primero tiene que ser el postrero. El que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Jesús llama a hombres para que le sirvan a Él. Jesús llama a hombres y mujeres para que le sirvan a esta humanidad. Dios no te está llamando para buscar grandeza, apreciado amigo. No es la grandeza que te dan los hombres. Porque ¿de qué te vale a ti tener grandeza en este mundo? Pero perder tu alma, ¿de qué vale? ¿De qué te sirve? Y como bien dice una alabanza, ¿de qué te vale que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida? Jesús no buscó grandeza. Mira lo que hizo Jesús. Mira lo que Él hizo. En Filipenses capítulo 2, versículos del 6 en adelante, dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero el versículo 5 de ese mismo capítulo de Filipenses dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios no llama a hombres orgullosos, porque el orgullo del hombre se deshace ante la humildad de Jesús. Jesús no dice en su palabra: sean altivos, sean orgullosos, sean engreídos. No, Jesús nos está llamando y nos está diciendo: sed mansos y humildes de corazón. Eso es lo que Jesús pide de nosotros: la humildad y la sencillez. Pero ¿saben? Los discípulos que tenían el virus de la grandeza tenían en su corazón algo interesante que ojalá ninguno de nosotros lo tenga. Nos dice Elena White en el libro Deseo de todas las gentes: la lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que se había manifestado en el cielo en ocasión de la rebelión de Satanás. Porque él decía: me sentaré en el lugar de Dios, estaré en los lugares altos. Ahora, mira, si él hubiese deseado realmente el ser igual a Dios, no hubiese abandonado su puesto, no hubiese abandonado el lugar que tenía. Si tú quieres ser grande, apreciado hermano y amigo, en la iglesia, si tú quieres ser grande en algún lugar,
No abandones lo que estás haciendo ahora. Te quiero recordar cuando Dios llamó al profeta Eliseo. Eliseo era el asociado de Elías. Él era el asociado. ¿Y sabes cuál era el trabajo que hacía Eliseo? El gran Eliseo, porque no era cualquier Eliseo, no. Era el gran Eliseo, el pastor Eliseo. ¿Sabes cuál era el trabajo que hacía? Lavarle las manos a Elías. Algo tan sencillo. Y tú tal vez estás triste porque en la iglesia si eres, dirás, simplemente un diácono. Y nunca te han mirado como anciano. Mira, en una ocasión, un hombre, lo nombramos, llegó a la iglesia y fue nombrado diácono. Y cuando el pastor se acercó y le dijo, mira, te informo de que has sido nombrado diácono. Y él bajó la cabeza y dijo, ¿diácono? Sí, usted fue nombrado diácono. Ese hombre lo que buscaba era grandeza. Y hoy, en este momento, ese hombre no está en los caminos de Dios. Te das cuenta que no es la grandeza humana lo que Dios está buscando. Aquellos que buscan el poder a costa de lo que sea, que utilizan el hombro de cualquier persona para lograr escalar ellos un peldaño más, son hombres y mujeres utilizados por Satanás. Es así como lo dice la sierva de Dios. Así lo dice Elena White. Personas que llevan el espíritu de aquel que se reveló en el cielo. La verdadera grandeza, el espíritu del Altísimo, se manifiesta sirviendo abnegadamente. Dios no quiere hombres egoístas. Dios quiere hombres que sean humildes, hombres que se dejen guiar por Él, hombres que se dejen llevar por Él. No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos tanto en la naturaleza del reino de Jesús. Lo que ellos necesitaban era un cambio de corazón. Lo que ellos necesitaban era vivir de acuerdo a los principios de Dios. Era lo que ellos necesitaban. Sin embargo, Jesús volvió y les explicó que su reino no dependía de los hombres, no dependía de dinero, no dependía de dignidad humana, ni terrenales. Ahora ellos entienden que es a los pies de Jesús donde se olvidan todas las riquezas. Es a los pies de Jesús donde se olvidan aquellos cartones que nos dieron una vez en la universidad. Llámese licenciado, llámese médico, llámese magíster, llámese doctorado, lo que tú tengas, el nivel de estudio que tú tengas, simplemente a los pies de Jesús se cae. Y cada uno de nosotros debemos abandonar ese virus de la grandeza que tanto nos agobia, que tanto nos gusta. No nos agobia, nos gusta. Nos gusta buscar el virus de la grandeza, porque queremos ser grandes. Pero Dios llama a hombres y mujeres humildes de corazón. Hoy, en el nombre de Jesús, a ti que me estás viendo a través de las redes sociales, te quiero invitar para que tomes una maravillosa decisión. Tomes la decisión de tener una relación con Dios.
de permitirle a Dios que sea Él quien te haga grande. Porque tú y yo, ante Dios, ¿qué somos? Nada. El escritor bíblico escribió así: tú dices que eres rico, pero realmente eres un ciego, un desventurado, un desnudo, un miserable. Así dice la Biblia, Apocalipsis, sí lo dice. Entonces, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ahora, si estamos en esa condición, ¿qué necesitamos? Entonces el Señor te dice: por tanto te aconsejo que de mí, dice el Señor, es de Jesús, no es de tu dinero, no es de tu grandeza intelectual, no es de tu vestuario, no es de tu carro, no es de la finca, no es de nada de eso. Jesús dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado, compres vestidos nuevos, que compres colirio para que veas y puedas entonces tener relación diaria y directa con Dios a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Dile a Jesús en esta hora que tú quieres ser salvo, porque el virus de la grandeza cada día nos hace perder. Necesitamos ir a Jesús y hacernos humildes de corazón. Toma esa maravillosa decisión. Toma la decisión de consagrarte a Dios. Y tú que todavía no te has entregado a Jesús, toma la decisión de entregarte a Jesús hoy. Que el Señor te bendiga. Señor, hay decisiones que se están tomando en este momento. Y oramos para que esas decisiones glorifiquen tu nombre. Probablemente hay una persona que ha sido tocada por el poder del Espíritu Santo allí en su casa. Tal vez reunido con su familia o solo. Pero Señor, hazle sentir tu compañía. Permite, Señor, que esas personas que están tomando decisiones de entregar su vida a ti ahora puedan dejarse contactar pronto, Señor, y puedan sellar su pacto contigo. Oramos por tu iglesia. Oramos para que nos ayude, Señor, a comprender que la verdadera grandeza la da el Espíritu Santo y no nuestros dotes de intelectuales. Ayúdanos a comprender que debemos ser humildes de corazón y que nuestra vida sea lo que tú quieres que sea. Bendice a tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús. Amén.